Muchas veces creemos que avanzar es hacer más, es aprender más, es exigirnos más, pero pocas veces entendemos cuánto estamos cargando con esto. En este episodio vamos a hablar de la importancia de soltar hábitos, creencias, personas, rutinas, porque son identidades pasadas que ya no nos identificamos con ellas. Crecer como persona no se trata a veces de sumar, sino que muchas veces también se trata de dejar ir, de desaprender y de soltar, para poder crecer en otras áreas de tu vida que no han tenido espacio de crecer debido a tantas cosas que acumulas. Así que en este episodio vamos a conversar de esto, del poder que tiene soltar para poder crear espacio. Y bueno, también vamos a ver cómo el orden es una herramienta clave para esto y la importancia de reaprender y resignificar un montón de cosas. Y para avanzar con muchísima claridad, seguridad y paz, sobre todo en nuestras vidas. Así que bueno, todo esto y más vas a escuchar en el episodio de hoy. Bienvenida y bienvenido a este espacio donde vas a poder organizar tu vida, tomar decisiones con paz y confiar más en ti mismo. Soy Manu Barrientos, tu host. Primero quiero empezar el episodio diciendo que soltar no es rendirse. Es entender que en algún momento cosas que funcionaron ya no funcionan. Y esto no es sencillo, no es fácil, porque estamos acostumbrados a que si algo está bien hay que dejarlo. O si no está bien hay que agregar otra cosa, hay que hacer esto o cambiarlo por lo otro, pero no estamos acostumbrados a desaprender, a dejar de lado lo que antes creíamos cierto y simplemente borrar. Nos han dicho que borrar está mal, nos han dicho que decir que algo que hicimos en el pasado y que ya no lo queremos ahora está mal, porque es sinónimo de fracaso, de que lo que hiciste antes entonces no estuvo bien, todo el tiempo perdido para absolutamente nada. Y eso lo digo más, por ejemplo, en relaciones amorosas cuando la gente no quiere soltar. O también para hábitos, cuando estás acostumbrado a un tipo de ejercicio y no has sido capaz de soltarlo porque siempre has hecho ese tipo de ejercicio. O en una carrera universitaria que tal vez no te gusta. O manteniendo un montón de relaciones o yendo a un montón de parches con los que ya no suenas, pero por ese miedo de soltar, de quedarte solo, prefieres seguir estando ahí. Así que acá surge esta gran pregunta de por qué nos cuesta tanto soltar. La primera razón, que es súper obvia, que creo que es algo muy cultural y que es sinónimo de fracaso, que ya la acabo de decir, pero yo creo que hay algo un poquito más trascendente en esto. Y es que creo que nos cuesta aceptar como personas que algo que nos funcionó en el pasado ya no nos funcione, porque nos deja en el limbo, en el vacío, en el, bueno, si esto me funcionaba, porque ya no me está funcionando ahora. Y eso hace que te preguntes entonces qué clase de persona soy, cuáles son mis nuevos gustos. Entonces desemboca un montón de cosas que digamos que a veces no queremos conversar con nosotros mismos. Soltar, a diferencia de aprender algo nuevo, hace que te cuestiones quién eres, tus creencias, por qué ya no te gusta esto, por qué te gusta lo otro, qué pasó, qué fue lo que detonó que eso pasara. Entonces, como soltar genera tanta incomodidad en tu mente, porque tu corazón está alineado con una cosa y tal vez tus acciones con otra, y tal vez tu mente y tu personalidad con otra distinta, hace que entre las tres, entre todas las áreas de tu vida, se tengan que hablar entre sí. Y esto genera incomodidad. Mientras que si tú aprendes algo nuevo, pues no necesariamente tiene que ser así. Tú puedes aprender algo nuevo acerca de la alimentación sin preocuparte necesariamente por qué está pasando con tu pelo. Pero cuando tú tienes que soltar un hábito que digamos que te está bajando las vitaminas, o tú tienes que soltar un hábito que te está afectando muchísimo tu salud física, entonces tienes que decir, bueno, este hábito me tumbó el pelo, también me empeoró la relación con la comida, y como si fuera poco, entonces empeoró mi relación con mi cuerpo, ya no me gusta la ropa, y eso hizo que cambiara de estilo, y además de que cambié de estilo, pues también cambié mis compras, eso afectó mi bolsillo. O sea, ¿me entiendes? Ay, cuando tú te empiezas a preguntar por qué quiero soltar esto, sale una cadena de cosas. Sale una cadena de cosas, se intercomunican un montón de áreas de tu vida y tú llegas a la misma pregunta y es como, what the fuck. Y creo que esto es lo que hace que soltar sea tan difícil. Otra de las razones es porque soltar es mucho más complejo que cargar. Cargar sí es difícil y no lo estoy menospreciando, hay gente que carga con muchísimas cosas, pero estamos acostumbrados a eso. Las personas estamos acostumbradas a cargar como con traumas, con vacíos, con problemas. Siempre hay esta premisa de que cargar está normalizado, de que eso te hace fuerte, de que eso te hace resiliente. Entonces, como culturalmente todos estamos acostumbrados a que todos cargamos cosas, pues la verdad es que sí se nos hace más fácil. Y no tanto porque sea fácil cargar, sino porque para nuestro cerebro es fácil sentir que carga algo. Pero para nuestro cerebro no es fácil decir, estoy soltando esto de mi vida, lo estoy eliminando, lo estoy erradicando, estoy hablando con mi nuevo yo y estoy diciéndole, esto ya no nos pertenece. Lo que nos funcionó hace un año, el ejercicio que me gustó hace unos meses, ya no me gusta, ya no hace parte de mí. Eso simplemente ya no quiero que continúe en mi vida. Y acá te voy a dar un claro ejemplo
que es mi relación con el gimnasio. Yo por 2 años de mi vida estuve en un gimnasio que era con clases cada hora, que tenía mucho como un entrenador personal ahí al lado, y antes de ese gimnasio estuve también en otro, solamente que era más de CrossFit, pero tenía la misma modalidad. Cada hora yo iba y bueno, yo miraba qué clases tomaba, hacíamos pierna, brazo, como en un grupo de personas y nos guiaban. Llegó un punto donde ya no se volvió para mí sostenible tener ese tipo de ejercicios y yo no quería, la verdad, ser honesta conmigo. Yo culpaba que era mi pereza, que yo no era constante, pero yo decía dentro de mí, es que yo sí disfruto ser constante, yo sí disfruto hacer una rutina, porque yo soy una mujer de rutinas. Entonces no solamente era el repelo con el ejercicio, sino con la modalidad la que tenía, pero yo no quería soltarla. Decía un montón de cosas buenas que tenía ese gimnasio. Es que tenía muchas sedes, es que llevaban mis amigas, es que tengo estas opciones y estas y otras, hasta que de verdad pagué por ahí 6 meses y fui una vez. No fue seguido, sino que yo iba por ahí 2 semanas y un mes, después iba otras 2 semanas, después iba una semana, y había algo que a mí no me dejaba volver del todo. No me sentía simplemente cómoda. Por más de que el gimnasio me dieran que fuera espectacular, increíble, yo no quería soltar eso, porque ese gimnasio fue el que me salvó la vida cuando yo volví a Medellín, volví a pensar con hábitos. Entonces ese gimnasio yo iba todos los días, hacía 2 clases, entonces para mí era muy difícil no verme otra vez ahí, porque era como, si esto te funcionó, porque ya no te está funcionando, tienes que volver a que esto funcione, tienes que volverlo a hacer funcionar, porque cuando estaba funcionando, te gustaba tu cuerpo, estabas muy bien energéticamente, dormías y descansabas súper bien, tenías otra rutina, pero yo intenté de verdad como volverme a cancillar ahí, y lo que no veía era que yo era otra Manuela. Tenía otras necesidades, tenía además de eso otros objetivos. Cuando ese gimnasio fue espectacular era porque yo estudiaba en la universidad, tenía otros tiempos y podía ir al gimnasio después a la universidad. Mis amigas y yo compartíamos materias, era demasiado fácil ir con ellas a la universidad. Después, cuando empecé a trabajar, ese gimnasio tiene una clase a las 5 de la mañana, tiene duchas, donde cambiarme, entonces yo pensaba trabajar a las 7:30, o sea que me daban los tiempos, era cerca del trabajo, no pagaba parqueadero, entonces era súper bueno. Pero ahora no estoy trabajando en una empresa, tampoco veo clases con mis amigas. Ahora puedo entrenar a las 11 de la mañana, tengo otros objetivos, quiero otras cosas, no me interesa entrenar rápido, ni me interesa entrenar por clases, quiero sentirme con la libertad de ir a la hora que quiera, con la libertad de probar nuevas cosas, de investigar por internet qué es lo que me gusta, y el gimnasio no me lo estaba dando. Pero para mí era muy difícil porque tenía que cuestionarme muchas cosas y siempre culpaba que soy una perezosa, que no soy constante, que falta disciplina, hasta que empecé a ir al gimnasio de la unidad y dije, no voy a pagar nada, voy al gimnasio de la unidad. Y fue increíble. Me encantaron las máquinas, me encantó pasar ese tiempo conmigo, iba con mi novio y me motivaba demasiado. Y entonces volví a sentirme plena entrenando, sin afanes, entrenabas la misma hora que entrenaba en el otro gimnasio, pero yo no sentía ese afán de que ya se va a acabar la hora, porque en la modalidad que yo estaba era todo demasiado rápido, demasiado rápido, era como que 30 repeticiones por segundo, entonces no importaba mucho subir el peso, y bueno, era todo eso tan rápido que mi mente era como que no puede ser. Así que este es un claro ejemplo de que a veces nos aferramos a esa solución que nos salvó en algún momento y nos cuesta ver que ya no es la solución que necesitamos ahora. Así que preferimos cargar con ese duelo, y yo cargué con eso un montón de tiempo y cargaba con ese gasto en la tarjeta todo el tiempo y cargaba con esa opinión de mí misma que era errónea, pero que yo cargué mucho tiempo, y era que yo no soy disciplinada, odio el ejercicio, esto es culpa mía, cuando no es culpa mía, era literalmente que ya no era la solución que me servía a mí, a mi nueva yo, a la que ya no estaba en ese mood. Así que esto me lleva como a otra de las razones por las cuales nos cuesta tanto soltar, y es porque tenemos una lealtad con nuestro pasado. Es esa lealtad invisible pero visible de estar todo el tiempo, es que yo siempre fui así, es que yo siempre he querido esto, es que yo desde que me vine para Medellín siempre he sido así, asá. Siempre intentamos juntarlo con algo, es que desde que yo soy soltera hago esto, es que yo desde que trabajo en esa empresa hago lo otro. Tenemos una cierta lealtad al pasado porque es lo que ya conocemos, y es súper fácil volver a lo que ya conocemos, así nos duela, y suena triste, pero así somos. Y la razón de todo esto es porque nos identificamos muchas veces con lo que ya no somos, que esa sería como la última razón por la que yo siento que ya no soltamos tan fácilmente, porque es como, no quiero sentir que soy otra persona nueva, porque no quiero tener esa conversación conmigo misma, así que me identifico con mi pasado. Y mi cerebro, como una vez lo dije en un episodio, es bruto pero inteligente, y
me empieza a dar imágenes de lo que yo creo. Entonces, si yo creo que siempre he sido así, empiezo a rectificarme porque mi cerebro empieza a decir, como claro, como esta vez, claro, como la otra vez, claro, como esta vez. Pero no caes en cuenta que esas veces ya no eres tú. Eso fue en el pasado, estuvo muy bacano, estuvo muy chévere, pero ya es momento de soltar, así que eso nos cuesta. Así que bueno, muchas veces no avanzamos, no porque no podamos aprender más, no porque no estemos construyéndonos de conocimiento, de hábitos, de experiencias, sino porque es que no soltamos esa versión de nosotras mismas que nos cuesta mirar a la cara y decirle, ya no me perteneces. Porque nos cuesta no sentirnos como éramos antes, porque eso nos trae demasiadas preguntas de nosotros mismos y siempre nos ha gustado como seres humanos simplemente evitar esa introspección. Hay personas más introspectivas que otras, yo sí siento que soy una persona muy introspectiva, pero aún así me cuesta, entonces prefiero seguir cargando, prefiero seguir estando donde estoy y prefiero seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Entonces te llenas de un montón de información, que de hecho subí un carrusel por si quieres ver en mi perfil hablando de esto, y es que tenemos demasiada información en la cabeza. O sea, ya llegó a un punto donde no se trata de aprender más, de crecer, de una nueva técnica, sino de soltar creencias que ya no nos pertenecen. Así que aquí llega esta otra parte del episodio como otro bloque, y es qué es lo que necesitas soltar. Te voy a contar qué es lo que necesitas soltar, porque son facetas de nosotros que necesitan transformarse con la edad, con las experiencias, con las situaciones de vida. No tienes que preguntarte cada 10 años qué tienes que soltar. Puede ser cada mes, puede ser cada semana, puede ser cada día. Muchas veces hasta en los propios días nos enteramos de cosas que es como, esto ya no me hace bien. Así que primero, y creo que la más obvia, personas que ya no nos hacen bien. Y son ese tipo de personas que ya no nos acompañan en nuestros procesos. No se trata de que una persona, con esta me siento cómoda, esta me ama, yo esta no la amo. No, porque es que las relaciones también son de sostener. O sea, no siempre es como que entonces en la primera pelea me voy, o no es que entonces en la primera de que nos alejamos porque cambió de trabajo y ya no hablo con ella, entonces no, ya la perdí para toda la vida. No, también se trata de sostener relaciones, de quererlas, de fomentarlas, sino que yo te digo que es soltar esas personas que ya no te pueden acompañar en tus procesos. Esas personas que tú dices, yo ya estoy en otro proceso, yo ya estoy en otro momento de mi vida. No es que ellas estén mal y que yo esté bien, no se trata de volvernos entonces con ese delirio de grandeza o de que ellas están bien y yo estoy súper mal, tampoco con esas ganas de sentirnos inferiores, sino que se trata desde el sentimiento de ya la personalidad que ellas conocieron, que ellos conocieron, no me pertenece a mí, por ende no me pertenece esa amistad. Podemos crecer juntos, pero si tú no eres capaz de acompañarme en este proceso, yo tampoco te puedo acompañar en el tuyo. Y hay que soltarlas, hay que decir basta, porque si no vas a tener una lucha interna contigo todo el tiempo de tengo que fingir ser así de esta manera con este grupo social, o esto es lo que está bien, pero cuando llegas a tu casa, cuando estás en otro ambiente, cuando estás con otras personas, no te sientes así. Y es como, ¿por qué hice todo eso? Yo no quiero esto, algo está como mal, tal vez es apego, tal vez es esto, pero tienes que soltarlo. Lo segundo que también creo que es un poco obvio son los hábitos que no funcionan. Yo sé que nos cuesta mucho esto, porque como te digo, lo que me pasaba con el gimnasio, son esos hábitos que funcionan en algún momento, pero que hoy en día ya no funcionan. Y te digo esto yo que soy una mujer que siempre he dicho, es que yo soy así, es que yo soy así. Por ejemplo, yo nunca desayunaba. Yo nunca desayunaba porque yo me levantaba a las 6 de la mañana, a las 6:30 entraba al colegio, entonces era como, ¿para qué voy a desayunar? En la universidad, cuando llegué, comía donde mi abuela y pues la verdad, ella siempre me sacaba almuerzo y era bastante almuerzo, entonces yo siempre me esperaba al almuerzo porque era como, pues va a ser bastante. Y cuando yo no me empacaba o yo no me hacía, almorzaba algo bien grandote, o sea que ya tenía acostumbrada esa mente de que voy a almorzar algo gigante, así que mejor no me lleno. Siempre era así. Y últimamente digo como el último año, o sea, o tal vez antes, desde que empecé a trabajar o bueno, algo así, no sé, bastante tiempo ya, he desayunado y me ha encantado. Y al principio he tenido mucho repelo. Mi familia es, no, es que ella no desayuna. Y yo digo, es que sí quiero desayunar hoy. O sea, sí quiero desayunar hoy. Y cuando salgo de viaje y voy con mi novio a algún lugar, es como, ¿vas a desayunar? Y yo, sí. Y él siempre me ha dicho, no, es que tú siempre desayunas. Claro, porque él conoció otra versión de mí que siempre desayuna. Y yo sé que son algo muy bobo, pero hay hábitos que simplemente son pequeñitos en tu vida que a veces tú no notas, pero que ya no te funcionan. Ahora amo desayunar y me encanta hacer pancakes, yogur griego, frutica, crema de maní. A veces le hago a mi hermana un desayuno súper lindo y ella es como que, wow, desayunote. Y sí, almuerzo un poco más tarde, almuerzo más poquito, pero lo estoy disfrutando y está bien.
Entonces, ¿qué hábitos pequeñitos tú dices ya no van conmigo? Por ejemplo, puede que un hábito pequeñito que tú tenías era peinarte todos los días con peinados súper increíbles y ya simplemente quieres o una cola básica o el pelo suelto y no te quieres desgastar mucho. Puede que antes te gustara tu pelo abundante crespo, ya lo quieres liso. Son bobadas, pero cuando te vas como contra esa corriente que dice, ya no eres eso, y tú dices, sí lo sigo siendo, todo mal. Todo mal porque simplemente estás literalmente condenándote a ti misma por una presión que nadie más que tú misma se está metiendo. Y esto claramente nace mucho desde el yo siempre he sido así. Y esta frase quiero que la quitemos, que la eliminemos. De verdad que yo he transformado mucho esta frase porque yo antes era una persona muy rabiosa, no sé cómo se diga, bueno, palgeniada, brava, y ya siento que soy un ser de luz, siento que ya tengo una paciencia, que ya nada me afecta hasta tal punto. Antes yo peleaba con mis amigas porque me dejaban plantada, porque no querían verse conmigo, y ya es como, está bien. Siempre hay una razón por la que alguien simplemente no aparece, como que ya no estoy en ese mood y la gente es como, es que tú siempre has sido brava y es como, no, tal vez la mano del pasado ha sido, pero yo ya no quiero que me catalogues así. Y he puesto límites y lo he dicho en voz alta porque si me lo digo a mí misma, está muy bien. Pero si también lo expreso hacia los otros, mucho mejor. Antes yo no era tan servicial, ahora soy súper servicial. Yo era servicial en otros sentidos, pero en los sentidos de hacer favores incómodos, no. Y ya soy súper servicial en ese sentido y me ha encantado. Y yo no notaba que antes era así. Pero a veces cuando dicen, es que ella nunca hace favores, es como, no, yo sí hago favores. No hice en el pasado y lo acepto, pero ya no hace parte de mí. Entonces se trata de que esa frase ya no haga parte de ti, ni en tu entorno. Y si alguien te lo dice, lo paras, chica, lo paras, porque ante todo la seguridad de que tú ya eres otra persona. Y si te lo empiezas a creer y haces que otros te crean, todo se transforma. Porque no se trata solamente de conversarlo a pared cerrada, a puerta cerrada, tras bambalinas, sino que también puesta en escena, que se vea puesta en escena frente a los demás, que también esa frase ya no te pertenece. Y finalmente algo que tenemos que cambiar sí o sí, que creo que a mí me transformó demasiado, son esas creencias que nos vuelven pequeñas, que nos hacen sentir que no somos suficientes para X o Y cosa, que eso definitivamente nos quedó grande en el pasado, entonces seguimos creyendo que nos queda grande ahora. Y esto nos pasa demasiado. Por ejemplo, yo antes era muy mala expresándome en público, era muy mala hablando y me daba demasiado miedo, demasiado terror, y yo simplemente fui empezando a ganar confianza porque una vez estuve en un grupo estudiantil, creo que ya lo conté en otros episodios, por si no has escuchado otros episodios, y la cosa es que en ese grupo estudiantil yo aprendí mucho de elocuencia, creo que así se dice, y también seguridad. Entonces me hacían exponer tanto. Por cada semestre tenía que exponer un montón de ideas a diferentes salones, guiarlos, ser líder, crear eventos. A mí se me perdió mucho la pena. Entonces, a veces, conocí en otros grupos sociales, me da pena y me vuelvo chiquita. Y yo digo, es que yo siempre he sido muy penosa. Hasta que una vez vuelvo y digo, mi novio me dijo, ¿qué? Yo no te conocí penosa. Nos conocimos en ese grupo y él siempre me vio que era cero penosa en ese sentido. Penosa para otras cosas, sí. Yo no es que como sea muy extrovertida, no. Pero de que puedo tomar el mando, las riendas de una situación en el grupo, por ejemplo, cuando me decían, hay que exponer esto, yo lo hago sin problema. No era penosa en ese sentido. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que soy penosa? Porque nos creemos cosas que nos vuelven chiquitos, porque nos da miedo decir, es que ahora soy más grande, es que ahora ya puedo tener más seguridad en esto. Entonces yo a veces no sabía hablar tan bien y creo que todavía no tanto, porque yo creo que yo redundo mucho las cosas y estoy aprendiendo a ser más específica, pero es que a mí me encanta hablar. Entonces yo creo que yo no lo hago porque no sepa, sino porque me encanta que a la persona le quede claro, sea entendible, y entre más hable yo más feliz soy. Pero tengo que mejorar, pues, es ser como más exacta. Pero he mejorado demasiado, entonces a veces no lo reconozco y digo, ay, es que yo no sé hablar. Hasta que una vez dije eso y un man me dijo, porque estaba presentando ahí, pues, un señor que nos estaba guiando en una actividad, me dijo como, eres podcaster, ¿cómo que no sabes hablar? Y yo, ok, tiene sentido, sí. No te vuelvas chiquita por tus creencias que tuviste en el pasado. Tal vez en el pasado sí fuiste de X o Y forma, pero algo ha pasado en tu vida que te ha construido para que eso ya no haga parte de tu presente. Así que la manera de soltar esas cosas es reaprendiendo, resignificando y desaprendiendo un montón de cosas. ¿Qué es lo que tienes que desaprender? Primero, la premisa de que siempre tienes que aprender algo. Siento que esta es la más importante de todas. Ya te lo digo de todo corazón, no eres un libro de geopolítica, no eres un libro de geografía, no tienes que agregarle mares, no tienes que agregarle historia todo el tiempo a tu libro de vida, a tu cerebro. Muchas veces tienes que borrar, tienes que arrancar hojas, tienes que arrancar cosas. Así que esto es lo mejor que
tienes que desaprender, y es quitarle el miedo a desaprender y quitarle ese poder tan magnífico que todos le hemos dado al aprender. Que después haré un episodio solo hablando de esto, porque tengo una opinión un poco diferente a lo que tiene normalmente todo el mundo de ay, cada día aprendemos algo nuevo. Sí, cada día aprendemos algo nuevo, pero no se trata de ir por ahí buscando entonces como un náufrago una isla. No te puedes disfrutar el barco, y a veces para llegar a la isla tienes que sacar cosas del barco, entonces hay que sacar cosas. Así que lo primero que tienes que aprender es a desaprender, a no darle tanta importancia al aprender y al entender que desaprender está súper bien, que vaciar está súper bien y que decir bye 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 es lo mejor que puedes hacer para poder crecer. Así que quiero que reaprendas a organizarte como principal, porque cuando tú ves el orden interno como una prioridad en tu vida, todo lo externo, lo que pasa en tu presente, al frente de ti, tu realidad se transforma. Y esto lo hablo súper profundo en una masterclass que voy a tener, que ahorita hablamos de esto, pero quiero que entiendas que el orden interno es de las cosas más importantes que hay, y el caos a veces no te lo permite ver, te nubla la mirada, porque eso es lo que quiere el mundo, que vivas como nublado para no sacar tu máximo potencial, y por eso es importante que desaprendas y que reaprendas acerca de organizarse. Lo segundo que reaprendas que es decidir para ti. Ya no se trata de decidir por lo que siempre te han enseñado, ya no se trata de decidir por lo que esperan los otros, ya no se trata de decidir por lo que estás acostumbrado a decidir, sino a decidir objetivamente. Poner una lupa externa de tu ojo, como que si tú no fueras tú y esa decisión la tomara una persona tercera que no quieres, que no tiene nada que ver contigo, ¿qué sientes que debería de tomar esa decisión? Es súper importante porque a veces decidimos con demasiadas emociones y demasiados sentimientos, que también está súper bien, pero hay temas de temas, que eso lo hablamos mucho en energía femenina. A veces no hay que utilizar tu energía femenina para todo, a veces no hay que decidir emocionalmente para todo. Me encanta esta que te voy a decir, y es que tienes que reaprender a escucharte, porque ya no se trata de tratarte de una manera tan brusca, ya no se trata de escucharte de una manera de ay pobrecita, la víctima, o por el otro lado, brusca tipo ay vos si te quejas, ya deja de quejarte, porque creo que eso nos lo decimos también a nosotros mismos. Nos vamos para los extremos. Reaprender a escucharte es entender que tienes momentos débiles, que tienes momentos fuertes y que ambos están bien en ti. Decir que algo te afecta está muy bien en ti. Escucharte está muy bien en ti. Entender que no te puedes quedar ahí estancada y que tampoco eres una víctima también está muy bien en ti. Entonces es dejar de satanizar esas emociones y escucharnos de manera muy amigable. Aquí no importa si eres objetivo o subjetivo, lo único que importa es que tengas empatía contigo mismo. La empatía para decir no eres una víctima y vas a salir de esta, pero también la empatía para decir no tienes que exigirte tanto. Y está bien que hoy no quieras hacer nada y que te escuches. Entonces, reaprender de cómo volver a escucharte es importante. No se trata, por ejemplo, de ver 80 cursos de responsabilidad afectiva o 80 cursos de conocimiento. Muchas veces lo único que necesitas es borrar. Un borrador de lo que ya siempre has creído por toda tu vida. Y reaprender a escucharte hace eso. Así que cierro como esa idea de reaprender, de desaprender con esta premisa. Y es que el crecimiento real no siempre se ve en el aprender algo nuevo, sino que muchas veces se ve en el desaprender algo que ya no te pertenece, que ya no es para ti. Así que como ya para finalizar el episodio te voy a contar un poquito acerca de el orden y su relación con el soltar, porque ambas dependen de sí mismas y es algo que muchas veces no tenemos presente, pero es tan importante y fundamental que el orden tenga que soltar y que para soltar se necesita tener orden. Así que por eso es que quiero dejarte con esta. Creo que te he dado muchos tips, consejitos durante el episodio de cómo soltar y creo que ha sido muy implícitamente, pero acá está el verdadero poder. El verdadero poder es que ambos están conectados. Y es que soltar sin orden es un alivio momentáneo. No te da un alivio de verdad que sea sostenible. Y el orden, sin soltar nada, es rigidez. Así que ambos necesitan del otro para poder coexistir de manera sana en tu vida. Y por eso es que traigo esto a colación. Porque muchas veces creemos que soltar es simplemente un acto emocional, que ay, chao, chao, bye personas. Sí y no, porque realmente soltar también necesita estructura. Para tú soltar algo también necesitas como un paso a paso, un camino. Y no es que yo te lo esté trazando, tú lo vas a trazar por ti mismo, pero yo te voy a dar las bases. Lamento interrumpirte, pero no olvides suscribirte a nuestro canal y encender las notificaciones, porque lo que queremos aquí es que tú y yo tengamos una cita todos los miércoles. Y como ya siempre lo he dicho mucho en mis redes sociales, y por si nunca lo he dicho en el podcast, que creo que no, orden no es una agenda bonita ni nada por el estilo. El orden es conectar con esa plenitud que tú tienes dentro de ti, con esa voz, con ese volver a ti mismo, con ese orden interno para poder
ordenarte por fuera, para poder sacar de ti demasiada expansión, porque si estás en caos, si estás así atrapado con demasiadas cargas, pues tu realidad se va a ver igual. Así que por eso es que hablamos de esto internamente en ambos sentidos. Así que primero, para soltarlo ordenadamente y para tener orden para soltar, debes de sí o sí elegir que sí y que no. Y elegir es un privilegio. Es algo que definitivamente no todas las personas sienten que tienen, aunque tienen, pero es porque vivimos en este afán del día a día, en este afán de querer ser algo que tal vez no somos, de tener esa presión social, de tener esa familia que siempre nos dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tan culturalmente como tan exprimidos, por decirlo así. Así que entiendo que a veces elegir se considera un privilegio, pero vamos a dejarlo así porque sí lo es. ¿Y a qué voy con esto? Tienes que elegir qué quieres soltar y también tienes que elegir qué organizar. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que soltar lo malo es lo correcto, pero no necesariamente. Soltar también está en eso que consideramos bueno, porque a veces eso malo no es que sea malo, sino que sea incómodo, y lo que te incomoda te ayuda a crecer. Entonces, si tú organizas eso que te incomoda, no lo sueltas, sino que lo gestionas y lo estructuras, creces. Y aquí quiero retomar mi ejemplo del gimnasio. El gimnasio es bueno, la modalidad en la que yo estaba es bueno, o sea, eso no es algo malo para soltar. Pero yo tenía que organizar eso para poder crecer. Tenía que hablar conmigo misma y decir, esta modalidad ya no me gusta, este gimnasio ya no me gusta. Tal vez el de la unidad está siendo suficientemente bueno, tal vez no. Me voy a meter a otro que tenga otras modalidades. Decidir y elegir que sí y elegir que no. Entonces, lo que hice fue soltar, pero soltar con estructura. Yo cuando me salí del gimnasio, tomé de inmediatamente, literal, eso fue la misma semana, clases en otros gimnasios de prueba para ver cuál me gustaba. Me fui de vacaciones y pues no me metí al gimnasio porque no estaba acá en la ciudad. Volví y ahí me metí al gimnasio de manera estructurada. Entonces yo lo que hice fue elegir qué me gustaba, qué no, solté y me organicé para poder tener una estructura que de verdad me permitiera avanzar. ¿Qué pasa cuando tú sueltas sin orden? Se vuelve un caos, se vuelve un ¿por qué hice esto? Debí haberme quedado ahí, yo no debí haberme salido al gimnasio, no, llevo 3 meses sin entrenar, eso es culpa de que yo solté eso, yo no puedo soltar esas cosas. No es culpa del soltar, es culpa del no haber soltado organizadamente. La siguiente forma de hacerlo muy eficiente es priorizando. Entonces, para el orden y para el soltar debes de priorizar cosas. El orden como acto de soltar es también decirte a ti mismo cómo vas a soltar, cómo lo vas a hacer. ¿Qué debes de priorizar primero? Por ejemplo, yo en diciembre, cuando solté el gimnasio, decidí priorizar mis vacaciones, mi felicidad, y decidí no entrar al gimnasio. Y decidí, aunque suene demasiado cliché, empezar en enero y no entrenar en esas semanitas de diciembre porque estaba allí, estaba allá y no me quedé en un lugar fijo. Así que prioricé mis vacaciones y no prioricé la decisión que solté. Y está bien. ¿Por qué? Porque yo lo elegí. No está bien es cuando tú no te enteras que estás eligiendo eso. No está bien cuando tú sueltas algo y priorizas otra cosa y dices yo por qué hice esto y entonces no debo haber hecho esto y no puede ser. Y un claro ejemplo es en el episodio pasado que quedó mal grabado. Yo intencionalmente escribí literalmente por las historias de Instagram, les monté un videito diciendo hola, pasó esta situación, ¿ustedes qué me recomiendan? Y yo intencionalmente decidí subir el episodio así, un poquito feo, diciéndoles, les copié acá como una notica acá abajo como, hey, perdón, quedó mal grabado, tuve problemas con la cámara. Si fui una persona honesta, realista también. Vimeo siempre ha sido como algo muy creado, base y la realidad, que es nuestro lema, en nuestro eslogan. Así que no me arrepiento. Obviamente sí me hubiera gustado que el episodio hubiera quedado perfecto, que hubiera quedado bien con la calidad de cámara, pero quedé tranquila porque el audio quedó bien. Así que yo decidí priorizar el audio por encima del video. Decidí priorizar el episodio y todo lo que yo dije que fue súper enriquecedor por encima de volverlo a repetir y no sentir la misma energía, no sentir la misma vibe, no sentir lo mismo que dije en el pasado. Yo elegí priorizar eso. El problema es cuando tú priorizas y no sabes qué estás priorizando, no entiendes, te desorganizas, sueltas, pero no comprendes, entonces aquí, entonces allá, yo por qué solté todo al mismo tiempo, ¿qué está pasando? Ahí es donde cometemos entonces el error. Y finalmente, cuando tú tienes el orden como un acto de soltar, dejas espacio para la grandeza, la abundancia y ahí se llega al aprender. Claro, y es que muchas veces soltamos y creemos que entonces nuestra vida o se acaba o se va o no sé qué, pero la verdad es que si lo haces de manera organizada, entonces dejas espacio, dejas un hueco, pero un hueco de esos nutritivos, o sea, como cuando literalmente, bueno, no sé mucho de agricultura, pero yo sé que las vaquitas se deben de mover cada cierto tiempo de lugar, de espacio, porque ellas como que van dañando la tierra.
Pero si tú pones la vaquita en X terreno y la mueves para otro terreno, en el momento que debe ser el terreno del que se movieron, queda súper fértil, queda súper bueno. Entonces, eso también pasa con el orden como acto de soltar. Porque, ¿qué haces tú? Al soltar de manera organizada, dejas el terreno muy nutritivo para lo que quieras sembrar ahí. Pero si tú sueltas tal vez antes, después o cuando el terreno ya está malo, no se puede sembrar nada. Y tienes que conseguir otro terreno o volver a poner otras vaquitas. Y ahí es donde vuelve y pasa como me tocó empezar desde cero, no logré hacer nada. Creo que de todo se puede sacar algo. Por ejemplo, yo cambié de gimnasio, cambié de modalidad y yo no voy a decir que empecé desde cero. Yo sé que me tomé unas vacaciones, yo sé que cambié de modalidad, cambié de gimnasio y posiblemente no entrené por ahí en un año de manera constante. Duré bastante entrenando constante, pero hubo un año que estuve muy intermedia. Pero no puedo decir que empecé desde cero, porque cuando yo llegué a este nuevo gimnasio yo ya sabía que era X ejercicio, yo ya sabía que era una tijera, yo sabía que era una hip thrust, que eran algo, cosas que yo no había aprendido nunca si no hubiera estado en ese otro gimnasio que ya no me identificaba con él. Así que sí hay terreno fértil que tú lograste construir mientras que soltabas y eso está hermoso. Y con orden, entonces, lo puedes volver otra vez un cultivo estable, lo puedes volver otra vez un cultivo que genere cosecha, que genere fruto, que sea bueno. Y esto lo veo muchísimo en personas que llegan a mí y son personas que sienten que tienen que soltar algo, pero no saben en qué. No saben cómo hacerlo, no saben para qué o qué camino coger, literal. Y es muchas veces ahí donde se quedan estancadas, porque es como, bueno, sé que hay algo que tengo que soltar, ese hábito no me gusta, esto, tintín, esto, lo otro, tan, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me organizo? No quiero echar todo a la tajada, porque normalmente llegan esas frustraciones, esas perdiste el tiempo, que es la típica frase que todos sentimos cuando dejamos de hacer algo que ya no nos funciona. Y es por esto que he decidido crear el Masterclass, el que ya te hablé hace un momentico, donde vamos a hablar cómo pasar del caos a la claridad y soltar tiene mucho que ver en este proceso. Y no se trata solamente de tener motivación y teoría que también se te va a dar, sino que también llegar a la práctica, de poder entender esos patrones, esas creencias, esos hábitos que ya no nos funcionan y cómo resignificar todo, cómo reaprender todo. Y en el Masterclass vamos a hablar de cosas muy concretas. Primero, cómo identificar qué necesitas soltar en tu vida, cómo crear rutinas que de verdad te acompañen y sean buenas para ti, cómo ordenar tus prioridades y tomar decisiones con mucha claridad y seguridad y paz, y cómo sostenerlo sin volver al caos. El Masterclass no es un Masterclass de soltar, no es otro episodio de estos, es algo mucho más grande, pero sí tocamos una parte de esto de soltar para poder crecer, ser abundante y tener claridad ante todo. Así que te invito a que vengas al Masterclass y en la descripción te voy a dejar el link del grupo de WhatsApp por el cual vamos a mandar toda la información del Masterclass. Creo que este episodio fue bastante sanador, bastante hermoso. Hace rato quería hablar de soltar y no había encontrado como el enfoque, la perspectiva que lo quería llevar y creo que ha sido súper bonito mostrarte por qué nos soltamos, cómo hacerlo, cómo el orden te puede ayudar y te puede potenciar mientras que haces esto y las razones por las que esto nos cuesta, porque si tú entiendes las razones empiezas a poder atacar el problema. Si tú no sabes el problema no hay cómo atacarlo, así que enamorarte de eso que no está bien, está súper bien, porque también te permite mejorarlo, crecer y potenciarlo, y soltar hace parte de eso. Y el orden, el orden te pone donde sea, pero exitosa. Así que gracias por llegar hasta acá. Gracias por escuchar el episodio. Compártelo con quien sientas que lo necesita. Y síguenos en nuestro Instagram, Bimel_co, en mi Instagram personal, ManuBarrientos28, donde podemos conversar de esto si te gustan mucho estos temas, donde si quieres que sea tu mentora, yo te ayudo con todo el amor del mundo. Y bueno, por allá te espero, por el chat, conversemos, por los comentarios. Amamos que estés aquí, amamos. Gracias y nunca me voy a cansar de agradecerte. Así que bueno, es momento de soltar ese episodio. Yo me despido más que circo barato, de verdad. No sé si donde me estés escuchando está este dicho, pero acá sí. Y definitivamente es que yo amo despedirme y es que yo no me quiero ir, no me canso de hablar. Y siempre cuando me estoy despidiendo me llega, ¡pum!, una frase que quiero. Así que esta vez las copié y dije, no más, pero también me estoy demorando porque estoy explicando todo esto, pero, gracias por llegar hasta acá, de verdad, te amo, gracias, chai.